La recesión económica en América Latina y el Caribe en 2020 será la mayor de los últimos 100 años, así lo advierte un nuevo informe del Observatorio COVID-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La pobreza y las desigualdades se agudizarán aún más en la región y las mujeres se verán particularmente afectadas. Nuevo récord de contagios diarios en Estados Unidos. El país con más muertes a nivel mundial por COVID-19 no solo superó el umbral de los 3 millones de casos, sino que además registró ayer cerca de 60.000 nuevos contagios. A pesar del incremento en los casos, el gobierno insiste en la reapertura de las escuelas. Y aumentan las tensiones entre China y Australia tras la aprobación de la polémica Ley de Seguridad para Hong Kong. El gobierno australiano anunció que suspendería un acuerdo bilateral de extradición y también una extensión de las visas para los hongkoneses en el país. China reaccionó condenando lo que considera una injerencia extranjera en asuntos internos. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristía y estas son las noticias. La Organización de Naciones Unidas advierte que la pandemia de COVID-19 va a disparar aún más la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe. Un nuevo informe realizado por el Observatorio COVID-19 de la CEPAL, organismo dependiente de la ONU, calcula que el PIB regional se contraerá este año un 9.1% en la que sería la mayor recesión económica en 100 años. El documento alerta además que 45 millones de personas caerán en la pobreza en este año, una problemática que afecta de manera particular a mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que los niveles de desigualdad en la región son ya insostenibles. Debemos hacer todo lo posible por limitar la propagación del virus y hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la salud. Además, debemos encarar sus repercusiones sin precedentes en el ámbito económico y social. El informe de políticas que publicamos hoy subraya una serie de medidas urgentes y a largo plazo encaminadas a lograr una mejor recuperación. En el informe se exhorta a los gobiernos a hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, mediante, por ejemplo, un ingreso básico para situaciones de emergencia y ayudas contra el hambre. Continuamos hablando de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y vamos a México, donde uno de los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia es el del comercio y servicios, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno se ha negado a dar exenciones fiscales y el plan de créditos no resuelve la difícil situación que enfrentan estas empresas, que son la principal fuente de trabajo para muchas personas en este país. El informe es de nuestro corresponsal en México, Mario Carbonell. Eduardo Cano lleva las riendas de un restaurante de ramen en la céntrica colonia Roma, del que dependen 35 familias. Cerró desde el 1 de abril por el desplome de ventas y no sabe cuánto tiempo podrá seguir pagando el salario mínimo de sus empleados. No descartamos que si la situación no mejora, me refiero a los números de venta, pues obviamente es imposible para nosotros mantener todo esto, ¿no? O sea, sí tendríamos que hacer ajustes en varios aspectos, ¿no? La nómina tendría que ser uno de ellos. A 4 kilómetros de esta zona de restaurantes, Luis Fernando vive una angustia similar, esperando poder reabrir su local de reparación de calzado, del que dependen sus 2 hijos, su esposa y su tío. Obtuvo un crédito del gobierno de poco más de $500 que se consumió en pagar servicios mientras él sigue casi sin tener ingresos. Entonces, si esto se va a alargar, ¿cómo voy a hacer? Tanto para pagar lo que debo por otra parte, para pagar el préstamo del gobierno. O sea, sí fue una ayuda y se le agradece, pero si esto lo alargan, ¿cómo voy a sacar yo? Con lo que gano aquí ahorita cerrado no gano, no voy a salir de mis deudas, al contrario, me voy a hundir más. El programa oficial de créditos ha demostrado ser insuficiente. En la Ciudad de México ya se han perdido 220,000 empleos y la Cámara de Comercio local estimó que 40% de los pequeños negocios no reabrirá. El restaurante Tartine et Chocolat le apuesta a la supervivencia. Guardó temporalmente su menú de salmón y caracoles para ofrecer ahora artículos desinfectantes. Pero para Israel, el gerente, ya sean platillos o material de higiene, lo importante es buscar la manera de no quedarse sin comer. Te puedo vender algo de 20 hasta uno de 2,000, siempre y cuando te sepa explicar o te sepa vender el producto.
Y así, Eduardo, Luis Fernando e Israel, cada uno a su manera, lucha para no perder lo que tardaron años en construir, en medio de una pandemia cuyo pico aún no llega. Y la pandemia de COVID-19 llevó al límite del colapso al sistema sanitario de Bolivia. Los hospitales y sus unidades destinadas a pacientes con coronavirus en ciudades como La Paz y El Alto están viendo sobrepasadas sus capacidades para contener el avance de la pandemia. Y el propio alcalde de La Paz admitió que todos los hospitales de la ciudad que tratan pacientes con COVID-19 están llenos. El país sudamericano registra al momento cerca de 43.000 casos positivos y poco más de 1.500 muertes. Nueva baja en el gobierno de Ecuador. Ahora el canciller José Valencia dimitió de su cargo este miércoles y lo hizo 2 días después de la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenhorstner, quien planea participar de las elecciones del año próximo. Se trata de la tercera salida de la administración de Lenín Moreno que registra en las últimas 48 horas. Y desde Quito, Gustavo Ortega, corresponsal de France 24, nos amplía la información. El gabinete de gobierno del presidente Lenín Moreno se sacude aún más a 10 meses de concluir el mandato de gobierno. 3 renuncias en 72 horas que significaron la salida del vicepresidente de la República, el secretario de Comunicación y el canciller de la República, José Valencia, recientemente. Mientras tanto, el secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán, aseguró que forma parte de la renovación del Ejecutivo Nacional que hará el primer mandatario. Quien fuera el tercer vicepresidente de la República en el mandato de Lenín Moreno renunció sin dar razones específicas de su salida o si será candidato de gobierno del Ejecutivo para las presidenciales del año 2021. Su nombre ha sonado desde el inicio de la pandemia como futuro candidato. La Asamblea Nacional se dispondrá a tratar la renuncia del vicepresidente el próximo viernes y tendrá 45 días para elegir a su sucesor. El quinto secretario de Comunicación de la presidencia también renunció a su cargo. La última baja fue la renuncia de su segundo canciller, José Valencia, según afirmó, por razones personales. Lo cierto es que los cambios podrían sumarse en nuevos anuncios en las próximas horas. Vamos ahora a Estados Unidos, el país con más muertes a nivel mundial por COVID-19, que no solo superó el umbral de los 3 millones de casos, sino que además registró ayer un nuevo récord diario con cerca de 60.000 nuevas infecciones. A pesar de este sombrío panorama, la administración de Donald Trump continúa insistiendo en que las escuelas del país retomen sus actividades presenciales a partir de otoño. Es un día más con otro hito sombrío en Estados Unidos. Por quinta vez en 9 días, el país estableció otro récord diario de nuevos casos de coronavirus. Al menos 5 estados en el sur y el oeste reportaron sus mayores registros en un solo día. Sin embargo, los preocupantes picos han influido poco en la administración Trump. Después de enmarcar las medidas de bloqueo como perjudiciales para la economía y de mensajes confusos en torno a las mascarillas, la Casa Blanca ha hecho de la reapertura de escuelas su nueva batalla. Incluso amenazó con bloquear la ayuda federal a las escuelas que se nieguen a volver a abrir según lo programado. No se trata solo de que los niños aprendan y de no quedarse atrás académicamente. Se trata de que todos los servicios vitales que los niños reciben en nuestras escuelas. Se trata de familias trabajadoras. Se trata de abrir Estados Unidos nuevamente. Después de que la administración criticara las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades dictadas para reabrir, la organización anunció que emitirá recomendaciones la próxima semana, aunque su director agregó que las medidas no deberían usarse para justificar que los planteles sigan cerrados. Mientras tanto, las existencias de suministros médicos y equipos de protección se agotan rápidamente en hospitales de todo el país, y funcionarios de varios estados piden asistencia federal. Pruebas ampliadas y asistencia directa para ciudades como la nuestra se están intensificando y pagamos nuestras pruebas de nuestro bolsillo. Financiación de más trabajadores de salud locales, asistencia real para pequeñas empresas, beneficios ampliados que incluyen desempleo, otro pago en efectivo para personas que están en dificultad y ayuda para el gobierno estatal y local. A pesar de que 36 estados han mostrado un aumento en los casos de coronavirus en las últimas 2 semanas, el presidente se ha negado a usar los poderes federales para abordar la pandemia, dejando en gran medida a los funcionarios locales a su suerte. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Donald Trump. El motivo de la visita fue la entrada en vigor a partir del pasado 1 de julio del tratado comercial conocido como TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. López Obrador aseguró que Donald Trump ha sido respetuoso con México. Veamos el informe de Andrea Amaya.
El presidente mexicano llegó en un vuelo comercial a la capital estadounidense. Es el primer viaje al extranjero desde su llegada al poder en 2018. La jornada empezó con una visita a los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez. Más tarde fue llevado a la Casa Blanca, donde lo esperaba su homólogo estadounidense Donald Trump. Durante la reunión entre ambos líderes, el mandatario mexicano se refirió a la relación de los dos países. Somos países, somos pueblos, vecinos, hermanos, que queremos mantener buenas relaciones en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural. Su homólogo estadounidense resaltó este día como un momento especial. Con la visita de hoy, nunca me he sentido tan seguro de que el futuro de esta relación tan preciada y el destino de este majestuoso continente estará en mejores manos y tendrá un futuro mejor. El único faltante en la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien no pudo asistir para mantener reuniones ministeriales previamente establecidas. Los analistas aseguran que este tratado podría servir de salvavidas a la economía mexicana. Sin embargo, el TEMEC llega en un momento en el que el desempleo está disparado en el país y se pronostica una contracción del 10% de su economía. Durante la visita, seguidores y detractores del mandatario mexicano manifestaron en las calles de Washington. Mientras que unos confirmaban la llegada de su líder, otros criticaron su gestión. El acuerdo comercial entró en vigor el pasado 1 de julio. El TEMEC sustituye al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994 y que fue renegociado en 2018. En otras noticias, la estadounidense United Airlines anunció que es posible que a partir del mes de octubre 36.000 de sus empleados sean suspendidos de manera temporal si la demanda de los vuelos continúa bajando por la pandemia de COVID-19. El anuncio de la compañía se suma a los de otras aerolíneas que también tuvieron que hacer recortes por la crisis sanitaria. Un duro golpe para la industria aeronáutica. Casi la mitad de los trabajadores de la aerolínea United Airlines serán despedidos a partir de una suspensión de empleo no voluntario. Entre marzo y abril, los viajes disminuyeron en un 90%. Sin embargo, la compañía estadounidense espera recuperarse levemente en el mes de agosto. En un comunicado dirigido a sus empleados, los ejecutivos de United Airlines escribieron: Dado el reciente resurgimiento de los casos de COVID-19 en todo el país, es cada vez más probable que la demanda de viajes no vuelva a la normalidad hasta que haya un tratamiento o vacuna ampliamente disponible. Entre los 36.000 empleados que serán despedidos, hay 15.000 asistentes de vuelo, 11.000 agentes de servicio al cliente, 5.000 personas que trabajan en el mantenimiento y más de 2.000 pilotos. La decisión de la compañía se suma a la de muchas otras que tuvieron que hacer recortes, entre ellas Air France, Lufthansa, British Airways, mientras que otras como LATAM y Avianca se declararon en quiebra. Y Australia anunció que suspende su acuerdo bilateral de extradición con Hong Kong. Y esto tras la polémica Ley de Seguridad Nacional en el territorio semiautónomo que fue aprobada por China. El primer ministro Scott Morrison anunció además la extensión de visados para los hongkoneses residentes en el país con la posibilidad de aplicar a la residencia permanente. China anunció que podría tomar medidas en retaliación. Escuchemos las palabras del premier. Hoy hemos acordado anunciar que la nueva Ley de Seguridad Nacional constituye un cambio fundamental en las circunstancias con respecto a nuestro tratado de extradición con Hong Kong. Y por ende, Australia ha tomado pasos hoy para suspender dicho tratado de extradición. Le hemos notificado formalmente a Hong Kong y advertido a las autoridades chinas. Y las calles de Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia con casi 5 millones de habitantes, amaneció casi vacía este jueves en el inicio del nuevo confinamiento de 6 semanas por un rebrote de COVID-19. Los ciudadanos de Melbourne despertaron el jueves nuevamente bajo estrictas reglas de confinamiento, mientras las autoridades buscan frenar el rebrote del virus. Salvo aquellos que trabajen en tareas consideradas esenciales, los demás habitantes deberán permanecer en sus hogares. Llegamos al final de otra emisión informativa, pero quédense con nosotros porque hay mucho más en France 24 y en France24.com.